¿Qué tal a todos y sean bienvenidos una vez más a nuestro canal? Hoy traemos información esencial para todas las familias que buscan aprovechar al máximo sus impuestos de este año 2024. Si tienes hijos, esta noticia es especialmente para ti. ¿Sabías que podrías recibir hasta $1,000 adicionales totalmente reembolsables en tus impuestos este año? Todo gracias al crédito fiscal por hijos. Pues este año 2024, 14 estados están ofreciendo un crédito tributario por hijos más generoso que nunca, con el objetivo de apoyar a las familias que son de ingresos bajos y medios. Estos créditos no solo alivian la carga fiscal, sino que también juegan un papel muy crucial en la reducción de la pobreza infantil. Pues bueno, este es un esfuerzo muy significativo que promete un futuro más seguro y próspero para nuestros hijos. Además, también queremos hablar un poco sobre cómo es que se está debatiendo en el Senado la ampliación del crédito tributario por hijos federal, el cual pues podría facilitar aún más el acceso a este beneficio para las familias de bajos ingresos. Esta iniciativa parte de la Ley de Alivio Contributario para Familias y Trabajadores Estadounidenses. Busca aumentar este fondo, este reembolso que recibimos, y también ampliar la elegibilidad, haciendo que más familias puedan beneficiarse de este apoyo financiero crucial. Pues en este video vamos a explicarte qué estados van a estar ofreciendo mayores créditos fiscales por hijos en este año, cómo puedes solicitar este crédito, cómo puedes maximizar tus beneficios fiscales. No te pierdas esta oportunidad de asegurarte pues un respaldo económico muy significativo para tu familia. Los créditos tributarios por hijos son una herramienta crucial para reforzar la seguridad económica de las familias que son de ingresos bajos y medios y pueden reducir significativamente la pobreza infantil cuando están bien diseñados. Este año 2024, 14 estados están ofreciendo sus propios créditos tributarios por hijos, que están especialmente destinados a beneficiar a las familias más necesitadas, garantizando que los niños de los hogares de ingresos más bajos reciban todos los beneficios. Un esfuerzo colectivo que marca una inversión significativa en la próxima generación. Pues muy bien, vamos directo al grano. ¿Qué estados van a estar enviando los mayores créditos tributarios por hijos en este año 2024? Los estados, que son totalmente reembolsables, por cierto, incluyen a California, Colorado, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregon y Vermont. Estos son totalmente reembolsables. Ahora estados como Idaho, Oklahoma y Utah ofrecen el mismo crédito, pero no totalmente reembolsables. Pues vamos a ir yendo detalle por detalle. Este año, Minnesota, Oregon y Utah lanzaron nuevos créditos tributarios por hijos, mientras que otros 7 estados ampliaron los que ya existían. Además, Arizona introdujo también una devolución única no reembolsable del impuesto por hijos. Y es que estos créditos tributarios estatales han alcanzado niveles sin precedentes. 5 estados, Colorado, Minnesota, Nueva Jersey, Oregon y Vermont, están ofreciendo créditos totalmente reembolsables de $1,000 o más por cada hijo calificado. En conjunto, estas iniciativas representan una inversión prácticamente multimillonaria en el bienestar de los niños. Para poder maximizar este impacto en los créditos, los legisladores deben garantizar que sean totalmente reembolsables, deben eliminar los requisitos de ingresos, deben establecer una cantidad máxima por niño en lugar de por hogar, deben crear rangos de eliminación específicos de cada estado para poder apuntar a familias que sí son de ingresos bajos o medios. Deben indexar los créditos a la inflación
y pues de este modo considerar ofrecer opciones de pago por adelantado. Estos créditos recientemente implementados y ampliados, excepto el reembolso de Arizona o el crédito de Oregon, que este estará venciendo para el 2029, y el crédito de Nuevo México, que vencerá el 2032, están destinados a ser permanentes, obviamente quitando estas excepciones anteriormente mencionadas. Minnesota, Oregon y Vermont aprobaron sus medidas para poder explorar la posibilidad de proporcionar algún tipo de pago anticipado de este crédito tributario por hijos durante todo el año, en lugar de una única suma global anual, con el fin de poder ayudar a las familias a administrar sus gastos continuos. Si bien la mayoría de los créditos tributarios por hijos estatales operan independientemente del que es a nivel federal, Oklahoma y Nueva York tienen créditos que están vinculados a versiones como lo es el crédito tributario por hijos a nivel federal. Pues muy bien, señores, para continuar hablando sobre el crédito tributario por hijos, más familias de bajos ingresos se podrán beneficiar si es que se aprueba una ampliación en el Senado. La ampliación del crédito tributario por hijos, ante la consideración del Senado federal, hará más fácil que familias de bajos ingresos logren solicitarlo. La anterior es solo una de las provisiones contenidas que tiene la Ley de Alivio Contributivo para Familias y Trabajadores Estadounidenses, la cual fue aprobada de manera bipartidista en la Cámara de Representantes. Y es que este paquete económico incluye varios cambios al crédito, que implicarían no solo más dinero por reembolso, sino que también mayor alcance en cuanto a la población elegible. Para esto tenemos unos cuantos puntos claves en estas propuestas. En primera instancia, el proyecto de ley haría más fácil que más familias puedan calificar al crédito. Originalmente, este crédito requiere ingresos anuales de menos de $2,500. Entonces, con este único requisito, deja fuera familias con pocos o ningunos ingresos. Como parte de los cambios propuestos, los contribuyentes podrían utilizar sus ingresos, ya sea del año actual o del anterior, para calcular el crédito tributario, lo cual es útil en casos en el que el ingreso se redujo o no califican. Otro cambio que igual va a beneficiar a las familias es el relacionado con la manera en la cual se calcula el crédito. El nuevo cálculo se basaría en la multiplicación del ingreso de uno de los padres, esto por el 15%, así como también por el número de hijos. Y es que bajo el cálculo actual, solamente se multiplica el ingreso de un padre por 15%. Esto limita el crédito fiscal para familias pobres que tienen más de un niño. Lo anterior es muy importante porque significa que las familias de bajos ingresos, con 2 hijos o más, podrán calificar para más dinero. Otra alteración que podría impactar en la cantidad de dinero que recibiría una familia con hijos es el aumento escalonado en la cantidad máxima de reembolso, el cual en el año 2023 fue de $1,800, en este año 2024 sería de $1,900, y en el año 2025 sería de $2,000. Adicionalmente, la legislación contempla también un ajuste por inflación en este año 2024 y 2025. Si la inflación en uno de esos años contributivos es, por ejemplo, del 5%, el crédito tributario se ajustará por $100. Pues bueno, varios centros expertos en estos temas apuntan que unas 16 millones de familias que son de bajos ingresos se verían beneficiados de esta legislación si finalmente es aprobada en el Senado y luego firmada por el presidente Joe Biden. Aún no se ha establecido una fecha de votación dentro del cuerpo legislativo, y senadores tanto republicanos como del ala progresista demócrata han mostrado sus reservas sobre distintos aspectos contenidos en este paquete que es valorado en $78,000 millones. Los más progresistas cuestionan también las exenciones fiscales, más que todo dirigido a empresas incluidas dentro de este paquete.